parte polar y no polar, que así algunos les mencionan, que la parte superficial y la parte interna, ¿sí? La no polar, y en donde la parte superficial es la que es muy afín al agua, y la parte no polar, que es donde están, podremos decir, esas patitas que tiene a nivel donde se conectan en sí esas dos patitas, porque hagan de cuenta que es como una pelota unida con unas patitas, si nos los imaginamos así a la membrana, pues hay una gran cantidad de esas estructuras que van unidas entre sí, ¿no? Y que tienen la capacidad de desplazamiento, es elástica, es flexible. Entonces, todas estas propiedades que tiene la membrana le van a ayudar para que atraviesen ciertas sustancias o que requiera de otro tipo de transporte para que pueda efectuarse correctamente pues esa permeabilidad, ¿no? Entonces, ayer mencionábamos a qué era permeable y a qué no era permeable la membrana celular. Entonces, es la estructura que hablamos más en específico porque esta tiene mucho que ver en algunas patologías, sobre todo cuando revisemos anemias, ¿no? Entonces, ahora, las otras estructuras no quiere decir que sean menos vitales. Por supuesto que núcleo y nucleolo, cuando hablemos de la síntesis del DNA, ahí vamos a retomar al núcleo y al nucleolo. Cuando hablemos de otras patologías como son coagulación, pues vamos a mencionar también otros componentes estructurales que son fundamentales dentro de esa célula. Entonces, hasta ahí revisamos el día de ayer y el día de hoy toca hablar de hematopoiesis. Y ahora sí, ¿quién me puede hablar, doctora? Los que ya participaron, vamos a darle oportunidad a los que no han participado. A ver, doctora Kimberly. Sí, bueno, para empezar, la hematopoiesis va a ser pues un proceso que va a dar lugar a la formación de nuevas células sanguíneas, como son los eritrocitos, leucocitos, etc. Y este proceso se lleva a cabo en diferentes lugares del cuerpo a lo largo del desarrollo embrionario. Principalmente se divide en 3 periodos. El primero es el periodo mesoblástico, que es durante las primeras semanas de gestación y se va a llevar a cabo en lo que es principalmente el saco vitelino, pero también en lo que es la placenta y el cordón umbilical. Y luego está el periodo hepatolineal, que es a partir del entre el segundo y el séptimo mes de gestación. Y aquí la hematopoiesis se lleva a cabo en lo que va a ser el hígado, el vaso en menores cantidades y en ganglios linfáticos y el timo. Y ya a partir del séptimo mes en adelante empieza lo que es el periodo medular y aquí pues la hematopoiesis empieza a desarrollarse en lo que va a ser la médula ósea. Y pues esta va a proporcionar un ambiente óptimo para que se lleva a cabo lo que es el anidamiento, la proliferación y la diferenciación de las células madres hematopoyéticas que posteriormente pues van a ser las células precursoras y así. Ok, gracias doctora. A ver, doctora Andrómeda, quedé con usted pendiente hace ratito. A ver, y ya después de ahí el doctor Carlos. ¿Qué otra cosa leyó de hematopoiesis, doctora Andrómeda? Bueno, yo leí que estas células madres se van a definir por su capacidad de autorrenovación para dar origen a otras células y también por su capacidad que tienen para diferenciarse hacia linajes de células diferenciadas maduras y que en esta pues se van a dividir en 3 grupos de células madres, que eran la célula madre totipotencial, que esta iba a ser capaz de producir células, cualquier célula del cuerpo, incluyendo la de los tejidos extraembrionarios, y también la célula madre pluripotencial, que esta va a tener una capacidad de producir células de cualquier tipo de las 3 capas germinales, ya sea endodermo, mesodermo y ectodermo, y que también puede dar origen a cualquier célula fetal adulta, pero lo que la diferencia de la madre totipotencial es que esta no tiene la capacidad de producir tejido extraembrionario. Y también está la célula madre multipotencial, que esta iba a producir células específicas
de una capa germinal. Y también van a ser las encargadas de reemplazar a las células destruidas de estas capas germinales. Muy bien, gracias, doctora. A ver, doctor Carlos, ¿qué más quiere complementar? Bueno, ya que ya se han hablado un poco más en la etapa embrionaria, ya en la etapa adulta, la eritropoiesis se da en la médula ósea. Todo esto proviene de la que es la célula madre hematopoyética. De esta se desprende lo que viene siendo las células madres progenitoras, pero en múltiples colonias, como vienen las progenitoras meloides comunes, que son conocidas como las CMP, que estas después van a dar origen a las células progenitoras de megacarioblastos, para después empezarse a dividir en células progenitoras de eritrocitos. De eritrocitos viene el proritoblasto, después del proritoblasto viene se desprende de su núcleo para dar un eritoblasto ortocromatófilo, y por último la formación del eritrocito, que va a tener una duración de 120 días. Ok, gracias, doctor Carlos. Bueno, quedarían pendientes los otros, ahorita complementan, por favor. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, como la doctora dijo, ¿no? Hematopoiesis es un proceso, ¿sí? Que va a ocurrir para que se puedan formar los diferentes componentes de la sangre, ¿sí? Y si nos vamos a términos muy sencillos, pues proviene del vocablo griego, hematos, que significa sangre, y poiesis, formación, ¿no? Entonces, el tejido hematopoyético proviene específicamente, si nos vamos desde que se forma un ser vivo, ¿sí? Al momento de iniciar las divisiones y al momento de generarse los diferentes componentes del organismo, pues proviene específicamente el tejido hematopoyético del mesodermo, ¿sí? Entonces, este tejido hematopoyético lo que va a ayudar o lo que va a realizar es el objetivo, va a tener como un objetivo primordial, formar células, ¿sí? Para que funcione el organismo correctamente a través de la oxigenación, y esa oxigenación, bueno, requiere de ciertos componentes como son los eritrocitos para que pueda llevarse a cabo. Entonces, aparte de eso, va a eliminar algunos desechos biológicos, va a transportar algunas células y por supuesto es un componente muy importante del sistema inmunológico. Entonces, pues cada una de esas células que se están formando, vamos a tener en sí células especializadas, ¿sí? Con cada uno de los componentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la médula, porque al final de cuentas la médula es, podríamos decir que el órgano que se va a encargar en la etapa del adulto, ¿sí? En producir esas células. Entonces ahorita vamos a ver, la doctora por ahí mencionó del desarrollo hematopoyético, desde cómo inicia, cómo va progresando con el paso, ahora sí, desde que está en útero ese bebé hasta la etapa del adulto, ¿no? Entonces vamos a tener algunas, sobre todo la médula, que es la que va a trabajar hasta el último día que nosotros tengamos vida, ¿no? Entonces es el órgano, yo creo que más importante para la producción de estas células. Ahora, lleva distintos procesos y eso es importante conocer, ¿sí? Que en la hematopoiesis van a intervenir, pues, o va a tener una secuencia también para poder llevarse a cabo. Entonces, en su momento, cuando ya hablemos de las células madre, vamos a ver que las células madre van a tener una característica, pues, muy en particular, porque van a tener la capacidad de autorrenovarse, ¿sí? Tienen la característica de responder a señales o estímulos que son generados en el ambiente, ¿sí? Y suelen guiar a las células para que puedan diferenciarse. Entonces, aquí, de acuerdo a la clasificación que conocemos de las células madre, pueden ser clasificadas de acuerdo al tejido de origen, también pueden ser clasificadas de acuerdo a su potencial de diferenciación. Ustedes, de acuerdo al tejido de origen, pues ya lo revisaron en embriología. Ya ustedes ahí vieron a la célula madre. Nosotros en hematología vamos a ver esa clasificación
de acuerdo a su potencial de diferenciación. Y es donde vamos a hablar en su momento de la célula totipotencial, de la célula pluripotencial, multipotencial o unipotencial. Luego ahí es donde se me confunde. La célula madre multipotencial o unipotencial es lo mismo. Y ya de ahí pues viene la subclasificación de cada una de las células, ¿no? Entonces aquí es importante tener esta información. Ustedes desde el punto de origen ya vieron a las células madres embrionarias. Entonces, lo que va a corresponder en esta clase va a ser hablar de las células o esa clasificación de acuerdo a su potencial de diferenciación. Y entonces vamos a comentar que esas células que se forman, pues sobre todo, tienen una vida pues relativamente corta. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos en promedio cuánto vive cada uno de nuestras células y todos ya conocemos que el eritrocito tiene una vida media de 120 días, las plaquetas en promedio viven 10 días, ¿sí? Y los leucocitos pues va a variar dependiendo si son granulocitos o no granulocitos. Vean los que viven en menos tiempo, pues van a ser siempre los granulocitos, ¿sí? Algunos autores, sobre todo el libro de pregrado, nos marca, pues, viven de 1 a 2 días, ¿no? Mientras que los linfocitos pueden vivir varios años, se habla hasta de 5 años en promedio que puedan vivir los linfocitos. Entonces, aquí, pues, vamos a tener que diariamente en la médula se van a producir una gran cantidad de células y que si tomamos como referencia, pues Rodak y Williams, al igual que el de pregrado, nos dice que son en promedio 2.500 millones por kilo de peso. Así es como lo sacan en promedio de eritrocitos y plaquetas y ya 1.000 millones más o menos por kilogramo lo calculan, ¿sí? En el caso de los leucocitos. Pero bueno, esos ya son términos muy, ya profundizar demasiado. Lo que tenemos que saber nosotros es que diariamente nuestra médula pues tiene una capacidad increíble formando estas nuevas células que requiere el organismo, porque yo sé que a los 120 días pues mi eritrocito va a envejecer. Entonces, esta parte es fundamental. ¿Qué pasa si mi eritrocito se muere antes de tiempo? ¿Sí? Pues yo voy a tener un serio problema si se muere antes el eritrocito, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de anemias hemolíticas, en anemias hemolíticas, el eritrocito vive menos días. Entonces, estos datos los tengo que considerar, ¿sí? ¿Qué pasa si las plaquetas no llegan a la vida promedio que tienen? Pues también voy a tener un problema en el sistema de coagulación. Y lo mismo va a pasar con mis leucocitos, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta esta vida media, pues yo creo que desde que estaban en primer semestre, perdón, segundo semestre, pues todo el mundo ya sabía la vida media del eritrocito, ¿sí? Entonces, pues ya esto es algo que está fundamentado y que todos los autores coinciden en el tiempo estimado que vive cada una de las células. Y vean, por ejemplo, aquí en este esquema que tienen del lado izquierdo, tengo las características, ¿sí? De cómo se observan, ¿sí? Los distintos componentes de la sangre. Entonces, les quise poner una lámina aquí de cómo observan en el laboratorio, ¿sí? Vean, por ejemplo, el eritrocito. Si nos vamos a buscar imágenes del eritrocito, bueno, los pintan muy rojo, ¿no? Muy bonito, sí, pero eso es en una persona que está en vivo, pero ya en alguien que a lo mejor le tomé una muestra y que en ese momento estoy procesando, le pongo un medio de tinción o para poder visualizarlo, pues aquí vean, por ejemplo, las características, cómo se observa el eritrocito, cómo se ve el neutrófilo, el callado, por ejemplo, aquí cómo se observan los distintos callados que tiene, ¿sí? Y, por ejemplo, acá el monocito, cómo se observa en el microscopio. Entonces, esto a lo mejor es algo que yo no voy a ver, pero sí con esto ya tengo una idea de cómo es la forma de cada una de nuestras células, ¿no? Entonces, esta es una laminilla en donde viene pues, las distintas estructuras que se pueden visualizar, ¿no? Entonces, esta imagen me gustó para mostrárselos y bueno, ahorita vamos a
más adelante vamos a retomar pues esta imagen porque vamos a hablar ya de cada uno de los procesos que ocurren en la hematopoiesis. Y ahora, ya sabiendo cuánto viven mis distintos componentes celulares, pues bueno, tengo que recordar cómo se forma o cómo se desarrolla ese tejido hematopoyético. Pues eso inicia desde que nosotros estamos en útero, ¿sí? Entonces la doctora por ahí comentó, pues ocurre, ahí tiene 3 fases o se conocen 3 fases, una denominada fase mesoblástica, otra denominada fase hepática y por supuesto la fase medular, que es la que queda de por vida, pues entonces en la fase mesoblástica, que es la que nosotros conocemos como hematopoiesis primitiva, ¿sí? Ocurre a nivel del saco vitelino. Específicamente, se sabe que a partir del día 19, ¿sí? En que apenas se está formando o se está desarrollando ese producto de la gestación, el tejido hematopoyético empieza su desarrollo. Entonces, ocurre esa hematopoiesis primitiva en donde se van a formar algunos componentes, ¿sí? De la hemoglobina, ¿sí? Como es la Portland, por ejemplo, por mencionar alguno, y posteriormente inicia a partir de las 4 a 5 semanas de gestación, empieza el desarrollo de la fase hepática, que a nivel del feto o a nivel intrauterino es una fase fundamental para que se formen el resto de los componentes celulares. ¿De qué otros componentes estamos hablando? Que se van a formar en sí ya eritrocitos, se van a formar ya leucocitos y también inicia el desarrollo de las plaquetas. Entonces, a nivel pues intrauterino, esta fase se considera de las más importantes. Y a nivel y ya a partir del 5.º mes, algunos autores dicen hasta el 6.º mes, empieza a actuar ya la médula ósea como tal. Y esta es la que va a estar presente posterior al nacimiento o empiezan al 5.º mes y es el que va a estar de por vida. Entonces, este desarrollo hematopoyético pues lleva un proceso, lleva su tiempo para que nosotros tengamos los distintos componentes. Y hay algo ahorita que aquí vamos a comentar, vamos a llegar a una gráfica, ahorita les explico esa gráfica y vean, por ejemplo, aquí puse una tabla en el cual pues se menciona qué componentes se van a formar a nivel de la fase mesoblástica, fase hepática y medular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hígado aquí, pues ya sabemos que va a ser el sitio principal, ¿sí? De producción durante la vida fetal. ¿Hasta cuándo deja de trabajar este hígado? Más o menos hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento es donde ocurre la producción de los distintos componentes de la célula. Y bueno, ya sabemos que otro órgano que va a formarse y que va a empezar esa producción de linfocitos T es fundamental. Entonces, el timo es ese órgano que también participa para producir esa línea de defensa que tenemos, ¿no? Y que es tan importante, tanto los linfocitos T, pero también se tienen que producir linfocitos B. Y para la producción de linfocitos B hay 2 órganos esenciales para la producción de los virus. Por supuesto que el más importante es el vaso, pero también tenemos que recordar que el riñón también se encarga de la formación de linfocitos B. Y a nivel de esa fase hepática también inicia la producción de plaquetas. Entonces, en la fase medular, pues ya aquí se producen todas estas células que se han mencionado, pero también se pueden medir ya algunos otros componentes que son vitales para la diferenciación, ¿sí? Pues ahora sí, de esas células, tanto eritrocitos, leucocitos, ¿sí? O plaquetas. Entonces, estas sustancias, vamos a mencionarlas en eritropoiesis, sobre todo, vamos a hablar de esas unidades formadoras de colonias, pero todo esto se empieza a producir en las primeras etapas de vida. Y en esta tabla que viene en el libro de pregrado, viene escenificado cómo ocurre esa hematopoiesis, el tiempo aproximado. Vean, por ejemplo, si nosotros analizamos esta gráfica, aquí, por ejemplo, vean la fase hepática, que es a nivel del hígado, más o menos a partir de las 4 o 5 semanas aquí empieza
la activación de la fase hepática. Y vean, aquí termina, ¿no? Casi al nacimiento, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, la médula ósea. La médula ósea empieza más o menos entre las 9, 10 semanas, empieza lentamente, pero ya su máxima producción es a nivel del quinto, sexto mes, y aquí empieza a incrementarse hasta llegar al nacimiento, y de ahí va a tener un descenso con el paso de los años. Y pues en los primeros meses o en los primeros años de vida, más o menos ustedes todavía por la edad que tienen, creo que están en promedio entre 21 o 22 años, pues ustedes todavía, los huesos largos son los que se encargan de producir esa médula, pero después de cierta edad, que es por arriba de los 28 años más o menos, esa producción de los huesos largos va a disminuir, y quien se va a encargar de producir esos componentes sanguíneos van a ser los huesos cortos. Y huesos cortos tenemos aquí a nivel de la columna vertebral, a nivel esternal, a nivel de las costillas, ¿no? Entonces, en esa parte es donde se va a producir los demás componentes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, doctores. No, doctora. Bueno, ¿qué ocurre con el hígado y el vaso, no? Pues ya sabemos que el hígado y el vaso van a tener una capacidad pues residual para la producción de esas células. Pues ya no trabajan como tal, ¿no? En la etapa a lo mejor del adulto, pero ante ciertas circunstancias patológicas, ¿sí? Que algo muy drástico le ocurre al paciente donde es necesario que ayude al organismo para que se puedan formar esas células que habitualmente hacía durante la fase prenatal, pues aquí el hígado y el vaso pueden activar la formación tanto de linfocitos, en este caso el vaso de linfocitos B, y el hígado pues de los demás componentes, ¿sí? Como son aquí por ejemplo va a producir sustancias como son factores K dependientes, ¿sí? Y que ayudan para que las plaquetas puedan trabajar correctamente. Entonces, no sé, dudas o preguntas, porque esto ya no regreso posteriormente a verificar esto, ¿no? No, Bueno, doctora. Oiga, Doc, ¿qué y por pasó? ejemplo, eso se activaría en dado caso, no sé, que tendrían que amputarle las piernas a un niño por X o Y razón. Sobre todo cuando hay una alteración, doctor, a lo mejor algún tipo de cáncer, ¿sí? Patologías donde tenga que activarse nuestro sistema inmunológico, ¿no? Un proceso infeccioso muy severo, por ejemplo, en donde el paciente a lo mejor tenga un compromiso muy importante, a lo mejor una afectación orgánica multisistémica, por ejemplo, es donde ese hígado y ese vaso pues van a volver a activarse y van a volver a hacer la producción de lo que requiera el organismo. Entonces tienen que ser cuestiones muy extremas para que puedan trabajar, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, cuando hay una hemólisis terrible, ¿cómo se llama? De los eritrocitos, tendremos algunas patologías donde nuevamente se vuelvan a activar, porque sobre todo el vaso, ¿sí? Cuando hay hemólisis, uno de los órganos que empieza a sufrir es el vaso, entonces va a tratar de compensar de alguna forma esa alteración. Entonces sí, vamos a tener, pues tendría que ser algo muy drástico para que nuevamente se activen esos órganos, pero no son los únicos, ¿sí? Estamos hablando aquí del hígado, del vaso, pero también aquí faltó mencionar a los ganglios linfáticos, que es otro componente donde también se van a producir, pues es como una primera línea de defensa, pero también me van a producir ciertas células que van a ayudar para la defensa de mi organismo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, a nivel prenatal, el timo, y aquí no mencionamos en la etapa adulta al timo, por una simple razón, porque el timo deja de hacer su actividad hasta cierta edad, que casi siempre es en los primeros años de vida. El timo, si ustedes se acuerdan, es muy importante lo que produce el timo, que son linfocitos T. Entonces, aquí el timo pues deja de hacer esa actividad. Entonces, podríamos decir que todos estos componentes para
la formación de nuestras células en la etapa adulta, pues tienen que ver todas estas estructuras. El timo también queda como un esbozo, ¿sí? Se hace más pequeño de lo habitual y a veces, pues en algunos pacientes se puede llegar a identificar, pero realmente el timo deja de hacer esa actividad a menos que haya algo que agreda al organismo donde a lo mejor mi médula ósea no tiene la capacidad suficiente para producir esas células, entonces es cuando se activan los demás órganos que se encargaban durante la etapa prenatal de producir esas células. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, doc. Bueno, entonces, bueno, eso quedaría en sí, serían los órganos que se encargan en la etapa del adulto de producir esos componentes sanguíneos. Y bueno, vamos a hablar ahora sí ya de cada uno de esos componentes. La médula ósea, que es la más importante, pues nos va a formar todas las series, la serie eritroide, ¿sí? La serie mieloide, la serie linfoide y la megacariocítica. Entonces, recuerden ustedes que vamos a revisar el esquema de la hematopoiesis, pero bueno, la médula ósea se encarga de formar pues todos esos componentes necesarios para que nuestro organismo esté trabajando correctamente. Y bueno, la médula ósea, si ustedes se acuerdan, pues debe de tener unas condiciones pues óptimas para que puedan producirse esas células. Entonces, aquí tenemos, recordando un poquito de anatomía, la médula ósea, pues estamos hablando que se va a producir a nivel de los huesos. ¿Exactamente en dónde? A nivel del cartílago de los huesos. Entonces, aquí es la gran cantidad donde se va a producir sobre todo esa médula ósea roja, que es la que se va a encargar de producir esos componentes esenciales, ¿no? En este caso, eritrocitos y hemoglobina. Entonces, debe de haber un microambiente en la parte interna. Y tiene otra parte denominada médula ósea amarilla, que está, sobre todo es como la grasa, ¿no? Si abriéramos no sé, un fémur, una tibia o un peroné, pues veríamos que hay una parte donde tiene mucha grasita, pues esta parte grasosa de la médula, pues es la parte inactiva, y aquí sobre todo van a predominar los carotenos. Entonces, todo hueso, entonces, sobre todo antes de los pues, 20 años de edad, por ejemplo, pues vamos a tener esta característica, ¿no? Donde pues los huesos largos son los que van a trabajar. Entonces, si somos más específicos a nivel de la epífisis y parte de la diáfisis es donde podemos visualizar sin ningún problema esa médula ósea roja. Entonces, aquí sería, y es una actividad que siempre le dejo a mis alumnos, ¿sí? ¿Quién ha disecado una pata de pollo? ¿Alguien ha disecado una pata de pollo? Creo que nadie, doctora. Creo que no, doctora. ¿Y no les ha entrado la curiosidad la pata de pollo? Y les pongo este ejemplo burdo, la pata de pollo. Porque ahí es donde yo puedo ver los componentes, ¿sí? Ahí se ve. ¿Y alguien ha comido las patas de pollo? Tampoco, dice aquí el doctor Isaid, estoy viendo que está moviendo la cabeza. ¿Alguien ha comido las patas de pollo? A ver, doctores. ¿No? No, ¿O no doctora. ¿No? O no nos dimos cuenta a lo mejor. Bueno, hay gente que le Por lo gusta menos me comer gusta. el cartílago de las patas del pollo, ¿sí? Entonces, la tarea para este fin de semana va a ser que ustedes consigan una pata de pollo y vean las características internas de esa pata de pollo. ¿Sí? Oiga, doc, ¿Qué ¿no pasa? sería casi lo mismo como el tuétano en los huesos de la res? Más o menos, doctor, así es como el tuétano, pero quiero que vean, que abran esa pata de pollo y que vean
ustedes identifiquen a qué altura está esa médula ósea, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero háganlo, porque así no se les va a olvidar, ¿sí? Cuando ustedes lleven cardiología, por ejemplo, una sugerencia que les doy, consigan el corazón de un cerdo, disequen ese corazón de cerdo cuando estén hablando de anatomía, porque así jamás se les va a olvidar, ¿sí? Cuando hablen ustedes a lo mejor de, pues la aorta sale en el ventrículo del lado izquierdo, ajá, pero ¿dónde está la aorta? Yo la quiero ver, porque no es lo mismo que a lo mejor alguno de ustedes haga una especialidad en cardiología, pues va a tener al corazón en vivo, pero primero para que no se me olvide cómo está ese corazón, pues vamos a ver cómo está por dentro. Porque a mí me dicen, ¿es un músculo estriado? Sí, ya sé que es un músculo estriado, pero vamos a ver esa válvula del tricúspide y todas esas válvulas que conforman al corazón, pues bueno, las voy a identificar. Realmente tienen esa forma como de saquitos o bolsitas donde anidan las golondrinas, porque así, por eso es que le pusieron ese nombre, ¿no? O se compara con un saquito que hacen las golondrinas, pues bueno, vamos a ver si realmente es cierto. Y el corazón de cerdo es el que más se asemeja al del ser humano, ¿sí? Es el más exacto, ¿eh? El que casi podríamos decir que en un futuro, cuando avance la ciencia, probablemente hasta nos puedan transfundir un corazón de cerdo, ¿no? A lo mejor sería algo muy, muy absurdo, pero es el corazón que más se asemeja al del ser humano. Entonces, para eso sirve anatomía. Entonces, yo siempre a mis alumnos les digo, ¿cómo van a recordar dónde está la médula ósea? Porque luego les pasan los años y, oye, si la médula ósea, híjoles, pues yo me acuerdo que están los huesos, ¿a qué altura? A ustedes ahí, cuando hagan el trabajo, van a ver esa médula ósea roja y esa médula ósea amarilla. Y jamás se les va a olvidar, pero quiero que vean esa pata de pollo, porque adentro de esa médula hay un microambiente óptimo, ¿sí? Para el anidamiento, ¿sí? Proliferación y diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Y si no hay ese microambiente correcto, pues no se va a llevar a cabo, ¿sí? La formación de mis células, pues ahora sí, de todas mis células, ¿no? O esos componentes que requiere, que se formen. Entonces aquí, este microambiente hematopoyético está constituido por una serie de células, ¿sí? Sobre todo de tipo endotelial, y hay otras, ¿no? Que a lo mejor cada una de ellas va a tener ciertas funciones, ¿no? Vamos a tener células, sí, vamos a tener factores solubles, podemos tener también algunas proteínas de la matriz y vamos a tener, pues ahora sí, una función como tal que van a tener todas estas células que se forman en ese microambiente hematopoyético. Entonces son 3 componentes, ¿sí? Células que van a estar constituidas por endotelio, por adipocitos, por macrófagos, osteoblastos, osteoclastos y células reticulares, ¿sí? Y vamos a tener algunos factores solubles como son los factores de crecimiento, las citocinas, las interleucinas y las quimiosinas, ¿sí? Y dentro de las proteínas, una de las más importantes, pues es el colágeno. Entonces, no es la única, tenemos también fibronectina. Entonces, ese colágeno que se forma, pues es esencial para el desarrollo y la regulación de la médula ósea. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de lo que ocurre o de lo que realiza o todo el proceso que lleva ese microambiente hematopoyético, ¿sí? Vean, por ejemplo, hay proliferación, ¿sí? Bueno, va a haber una regulación que va a tener ese microambiente para que todas estas células o todos esos componentes de lo que constituye ese microambiente hematopoyético, pues pueda ejercer la actividad. Entonces hablamos de que va a ocurrir 3 mecanismos dentro de este microambiente. Uno, que es una regulación humoral, que lo van a realizar
esas citocinas y quimiosinas que son componentes o factores solubles, ¿sí? Hay una interacción a través de esas moléculas, ¿sí? De la matriz extracelular, y esto va a estar mediada por algunas células, sobre todo las células endoteliales, ¿sí? O en este caso adipocitos, ¿no? Y por supuesto, esa interacción va a ocurrir continuamente, y vean, por ejemplo, cada una de ellas. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que realiza y qué ocurre si una de estas no se desarrolla, porque aquí es donde vamos a tener patologías, sobre todo de tipo maligno, que a lo mejor voy a ver una mayor cantidad de células reticulares, y que de estas son consideradas como muy agresivas, que son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Entonces, tiene que haber un equilibrio en este microambiente. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto. No, doc. ¿Qué pasó, doctora? No, doctora. Dentro de la médula ósea, ¿sí?, debe de haber un microambiente hematopoyético para que la médula ósea se forme correctamente, ¿sí? Entonces, ese microambiente va a estar regulado o va a estar constituido por distintas células, factores solubles y, sobre todo, también proteínas de la matriz. Son tres cosas que debe de tener ese microambiente para que se forme el tejido correctamente, o trabaje, o la formación en sí de la médula ósea sea la correcta. Si este microambiente hematopoyético se altera, vamos a tener serios problemas con la formación de los componentes, ya sea de eritrocitos, de leucocitos o de plaquetas. Entonces, la médula ósea proporciona ese microambiente óptimo para que pueda ocurrir todo ese proceso. Pero si ese microambiente hematopoyético no sucede correctamente, aquí es donde vamos a tener a lo mejor que mi médula produzca células de más o células de menos, o que haya una alteración al momento de que está proliferando y se está diferenciando cada uno de esos componentes celulares. ¿Alguna otra duda? Y bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí vienen, por ejemplo, de las células de ese microambiente. Pues habíamos hablado que uno de los componentes, que son esas células, pues van a ser de distintas características, y tenemos en este caso a las células endoteliales, que estas van a regular el flujo de entrada y salida de ciertas partículas a los espacios hematopoyéticos, y estas podríamos decir que son de las más abundantes, ¿sí? Vamos a tener, y sobre todo esas células endoteliales, ¿dónde los observamos, doctores? ¿Dónde tenemos una gran cantidad de células endoteliales? Porque son las que regulan el flujo de entrada y salida de partículas a todos esos espacios hematopoyéticos. En los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, sobre todo, ¿no? Entonces, pues vasos sanguíneos tenemos hasta microcapilares, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de células, ¿sí? Los adipocitos, estos se van a encargar de segregar diferentes esteroides, y sobre todo van a mantener esa integridad del hueso, y entonces regulan el volumen que tiene la médula ósea, ¿sí? Los macrófagos, ¿sí?, van a actuar a nivel de la fagocitosis y van a secretar distintas citocinas. Hay múltiples citocinas y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Y los osteoblastos junto con los osteoclastos, pues uno forma el hueso y el otro lo reabsorbe, también son fundamentales. Si yo tengo un proceso en el cual hay una alteración a nivel óseo, pues tengan por seguro que ese paciente probablemente curse con algún problema a nivel medular, ¿sí?
Y las células reticulares, sobre todo, brindan ese sostén a todos esos senos vasculares y a las células hematopoyéticas que se están desarrollando. Entonces, esta es una función primordial o son funciones que las células realizan en el organismo para que pueda existir este microambiente. Pero recuerden que esto es en parte o son componentes en parte de ese microambiente. Las siguientes pues van a ser los factores solubles y tenemos distintos factores solubles como son factores de crecimiento, citocinas y más adelante vamos a hablar de las citocinas. Aquí no lo quise agregar luego para que no se nos olvide que después de la médula vamos a hablar del timo y más adelante mencionaríamos a las citocinas porque las citocinas ahí sí nos vamos a llevar una o hasta 2 clases hablando de citocinas. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, doctores. No sé si tengan alguna duda.